dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Saludos mis queridos hermanos y amigos, una vez más acompañándoles en este estudio que tenemos para esta mañana. Es grato nuevamente poder disfrutar de estos momentos. Agradecerte mi querido hermano y amigo por seguirnos en este canal que tenemos, que fue creado con el propósito de poder avanzar el mensaje. Vivimos en un tiempo muy difícil en esta vida y lamentablemente tenemos que prepararnos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para hacerlo tenemos que nosotros saber los principios de vida. Y ese principio de vida es que nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde hemos salido. En el tiempo que vivimos nos hemos dado cuenta de que hay un problema en la sociedad, un problema el cual no se puede cambiar, ya que hemos olvidado el plan de salvación de nuestro Señor. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, formó al hombre y a la mujer y los unió con el único propósito de repoblar la tierra, el cielo, pero lamentablemente se desviaron por el camino incorrecto. Por la causa de eso, muchos males vino a la tierra. Hoy, en este tiempo donde vivimos, sucede que hemos perdido de vista ese plan de que el propósito que Dios de crear el matrimonio es fortalecerlo y guiarlo para que sea un fundamento en la sociedad. El hombre y la mujer que quiera guiar a un hijo tiene que hacerlo en el hogar. Por esa razón, estos temas de familia son muy importantes para nosotros. Mi querido hermano, vamos a iniciar este estudio. Te doy una cordial bienvenida. Gracias. El Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús te agradece por ese alcance que vamos teniendo día a día, poco a poco, pero vamos creciendo, y eso es solamente por la voluntad del Señor. Vamos a iniciar, pero antes de iniciar, donde tú te encuentres, vamos a pedir la dirección a nuestro Señor Jesús. Padre Santo, en este momento queremos agradecerte, porque tú, Señor, has permitido que podamos llegar a un nuevo día, y por la cual, Señor, quisiera que tú nos guíes por el camino correcto y nos des, Señor, entender el mensaje para esta mañana, donde los hijos que tú tienes se encuentren, pueden, Señor, escudriñar las Escrituras para que ellos mismos puedan entender tu plan que tienes para cada uno de los seres humanos. Señor, abrimos tu santo libro, pero tú seas el maestro para enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula El hogar de Abraham, un ejemplo. El hogar de Abraham, un ejemplo. Qué interesante. Veamos el día de ayer que Elí tuvo problemas y también ahora nos estaba haciendo reflexionar que tenemos que poner la atención a nuestra educación de nuestros pequeños. Vamos a la pregunta: ¿qué pudo
Dios decir confiadamente sobre Abraham. Génesis el capítulo 18, 19. Génesis 18, versículo 19. Vamos a ver lo que dice. Dice así: yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que le ha prometido. Otra vez, yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que ha prometido. Yo sé a quién he elegido, dice, ¿no? Ese es cuando mencionamos a Abraham, aun cuando Abraham tuvo algunos percances, errores, pero Dios lo considera como al padre de la fe. A ese hombre que cuando Dios le ordenó que hiciese algo, él lo hizo, sin murmuración, sin ningún, vamos a decir, excusa. Por esa razón dice, yo lo elegí, dice el Señor, y tengo que darle lo que le ha prometido, porque cuando un hijo terrenal hace algo, el padre tendría que recompensarlo, no porque solamente haciendo eso va a ser recompensado, sino porque lo hace con agrado, y cuando lo hace está comprometiéndose a ser guiado por el Padre. Entonces, mi querido hermano, el testimonio también nos dice en Patriarcas y Profetas, el 136, dice así: Abraham no solo temía al Señor, sino que también cultivaba la religión de su hogar, instruía a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Dice que Abraham temía al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice, o sea, el respeto. Y por esa razón, cuando Abraham decidió servirle al Señor, lo hizo con tanto agrado. Mi querido amigo, donde tú te encuentres, ¿estás siendo un ejemplo para tus hijos? ¿Estás guiando por el camino correcto a tus hijos? ¿O estás dejando abiertamente que tus hijos te controlen a ti? Dice acá el texto, decía que el Señor eligió a Abraham y también dice a los hijos que él iba a guiar. Y tenemos que él supo guiar. Por esa razón el Señor le llama y le exalta, porque eso es lo que Dios hará para cada padre, para cada hijo, si va caminando en el sendero del Señor. La pregunta decía, ¿qué pudo Dios decir confiadamente sobre Abraham? ¿Qué pudo decir? Dice, yo lo elegí y es mi hijo. Yo lo elegí. ¿Qué pudo decir Dios? Que Él lo eligió, ¿verdad? Yo lo elegí porque es mi hijo. Vamos entonces a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué principio clave manifestó Abraham en la educación de sus hijos? ¿Qué principio clave? Dice. En 2 de Corintios, vamos a ver en 2 de Corintios el capítulo 6, el versículo del 17 y el 18. 2 de Corintios, capítulo 6, vamos a ver lo que nos dice en 2 de Corintios, el capítulo 6. Es interesante que nosotros entendamos cuál es el manual de vida para nosotros poder educar bien a nuestros hijos. Capítulo 6 de 2 de Corintios. Dice así, 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré.
y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo cual dice que el Señor le dijo: salgan, no toquen lo inmundo, no se acerquen a lo pagano, no, ni siquiera tengan curiosidad de experimentar lo que es, porque Satanás hizo eso con Eva. Eva caminaba y cuando Eva escuchó la voz de Satanás disfrazado en la serpiente, dice que Eva lo siguió y lamentablemente ahí es donde entró el pecado. Por esa razón el Señor nos da un mandato, o le da un mandato a Abraham, y en este tiempo también nos da un mandato donde dice: no toquen lo inmundo, salgan, apártense del pecado, ni siquiera traten de experimentar lo que es, porque lamentablemente va a ser la perdición para ustedes, ¿no? El testimonio en Patriarcas y Profetas, vamos a ver lo que nos dice. Abraham trató por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclasen con los paganos, presenciar sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en eliminar toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria de Dios viviente como único objeto verdadero de culto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que deberían hacer los padres en este tiempo. Apartar lo mayor posible a los hijos. Mi querido hermano, sé que cuando nosotros pensamos y decimos es muy difícil, porque nosotros estando en casa podemos dar consejo a nuestros hijos, pero cuando han salido, ¿quién puede darles consejos? Pero el Señor no se equivoca, el Señor no es mentiroso, pues dice el texto que si nosotros instruimos conforme a la Escritura, la palabra del Señor, ese hijo no se va a apartar. Mientras nosotros tengamos a nuestros hijos en el camino del Señor, cuando ellos salgan, las madres, los padres tendrán que estar de rodillas, porque este dicho que dice: madres de rodillas, hijos de pie. Porque mientras las madres están en los hogares orando por sus hijos, no tendrán que temer nada, porque el Señor los cuidará. Y eso es lo que hizo Abraham. Les trató y por mucho tiempo les guió para que ellos no sean contaminados. Por esa razón el Señor, su mandato es: salgan, no toquen lo inmundo, no se unan con el paganismo, para que caigan en tentación y puedan ser guiados por el diablo, ¿verdad? Entonces la pregunta decía: ¿qué principio clave manifestó Abraham en la educación de sus hijos? Apartarse de lo malo. Apartarse de lo malo. Ese principio manifestó Abraham. Y eso es lo que debería nosotros también presentar. Apartarnos del mal, educar en el bien y dejar que Satanás no se acerque a ese hogar o a ese pedacito de cielo, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a otra pregunta. En lo que concierne a la oposición hacia la idolatría, ¿qué semejanza puede verse entre Abraham y Pablo? ¿Qué semejanza puede verse entre Abraham y Pablo? Vamos a ver en el capítulo de 1 Corintios 10:14. 10:14. Vamos a ver lo que dice. 10:14 dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Interesante. Víamos acá que Abraham se apartó de la idolatría, y también ahora el apóstol Pablo está pidiendo que salgamos de la idolatría, no estemos juntos a la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría puede ser en muchos factores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en este tiempo donde vivimos, ¿cuáles son la idolatría? Tenemos la tecnología a nuestro alcance, y esa tecnología
muchas veces, ¿qué hace? Nos aparta del Señor. Esa tecnología puede ser el instrumento que tenemos, ya sea el celular, ya sea un televisor, y eso es lo que puede estar desviando. En ese tiempo Abraham no tenía esa distracción, tampoco Pablo, pero la idolatría, ¿cuál era la idolatría en ese tiempo? Satanás se unió con el cristianismo e hizo una mezcla, el cual ahora idolatraban, algo que anteriormente no se hacía, pero ahora con mucha fuerza se estaba haciendo ese, vamos a decir, ese trabajo que Satanás estaba haciendo para que el pueblo de Dios se desvíe. Entonces, la pregunta decía, en lo concerniente a la oposición de la idolatría, ¿qué semejanza puede verse entre Abraham y Pablo? Que los dos piden que nos apartemos de la idolatría. Abraham no fue idólatra, Pablo no fue idólatra y enseñó al pueblo para que pueda apartarse de ese camino. Tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos. En este tiempo donde vivimos, nuestros hijos son rápidamente alcanzados o pueden ser alcanzados para que se desvíen del camino correcto. Pero depende de nosotros, depende de que nosotros podamos darle un sentido de vida a nuestra familia. Porque si no lo hacemos, lamentablemente vamos a ver a nuestros hijos fuera, manchados por el pecado y guiando a quién, guiando o ser guiados por el enemigo, ¿verdad? No quisiéramos eso, mis queridos hermanos. Queremos lo mejor para nuestra familia, nuestros hijos, y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos a otra pregunta. La otra pregunta dice, describe el fruto de la forma de educar de Abraham, tal como es revelado en Isaac, cuando él oyó que sería ofrecido como sacrificio. Qué interesante, esa parte me emociona porque algo que si nosotros vivimos en este tiempo va a ser difícil hacerlo. Capítulo 22 de Génesis 1 y 2 primeramente dice así. 1 y 2 dice, un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y dice el versículo 6, Abraham tomó la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Él respondió, ¿qué, hijo mío? Isaac agregó, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham edificó un altar y después dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando nosotros leemos esta historia, muchos de los padres pueden decir, ¿cómo Dios puede ser tan malo y permitir que un padre mate a su hijo? Pero si nos damos cuenta, aquí Dios no quería que Abraham matase a su hijo, ya que él le había ofrecido, le había dado la promesa de que uno de sus hijos sería padre de muchas naciones. Pero ¿qué quería hacerlo? El texto dice que quería probar. Recuerden, nosotros tenemos un enemigo en este tiempo. El diablo en todo momento está acusando a Dios de los hijos que tiene, ¿verdad? Recordando en Job capítulo 1, cuando Satanás dice que en las reuniones se encontraba y Dios le preguntaba a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él decía, de rodear la tierra. Ahora él decía, el Señor Jesús, el maestro, preguntaba y decía, ¿has considerado a mi siervo Job? Y él decía
Claro, no hay otro como ese hombre, temeroso, apartado del mal, pero dice que le dio como una orden, o tratando de probarle, le decía, permítelo o quítale esto, y para que veas que su adoración solamente es porque tú lo consideras mucho. Pero el Señor le dio, como se dice, en lo más profundo, para que Satanás sea dolido, porque el ser humano es el que va a elegir entre servir a Cristo o servirlo. Job sirvió a Cristo a pesar de todas las cosas. En este sentido, Abraham de la misma manera. Abraham tenía certeza de que Dios le había dado la promesa, pero aún así, el dolor que él tenía no era como muchas de las personas dicen, tenemos fe y no vamos a tener tristeza, no vamos a tener dificultades. La fe muchas veces nos va a tirar al piso, al polvo, como dice el testimonio, ¿verdad? La gloria del hombre es abatida en el polvo. Por esa razón necesitamos nosotros depender de Cristo y no depender de nuestras fuerzas. El testimonio en Patriarcas y Profetas 147-148 dice: con terror y asombro Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronto y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo sugirió con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y pensó como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura aliviar el dolor de su padre, y animó sus debilitadas manos para que lo ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Dice la historia en Patriarcas y Profetas de que cuando Abraham le dijo a su hijo que iba a ser sacrificado, el muchacho no puso resistencia. Sabía cuál era su educación, y por esa razón ahora él estaba permitiendo que su padre lo sacrificase. Por eso, mi querido hermano, necesitamos nosotros ampliarnos en ese mensaje de obedecer antes de que nosotros estemos en contra del mensajero. Por eso, tú, mi querido hermano, necesitas también hacer lo mismo. El padre Abraham enseñó una verdadera educación. ¿Cuánto sufrió? Es verdad, sufrió, se desgarró al saber que su hijo iba a ser muerto, pero él no desfalleció. Su mirada fue firme y por esa razón recibió recompensa. Por eso, ¿cómo podemos describir la forma de educar de Abraham? Esa educación que Abraham tuvo es una educación que necesitamos nosotros hacerlo ahora, y que necesitamos que esa educación sea la que cada padre tendría que hacerlo. Miren, queridos hermanos, cuando escribimos la forma de educar de Abraham, es que cuando Dios le dijo que matase a su hijo, él no tuvo objeción. Lo hizo sin repobrar o contradecir el mensaje del Señor. Eso nos hace a nosotros no solamente oidores, sino hacedores. Cuando estudiamos la palabra tenemos que hacer lo que está escrito. Si no lo hacemos es como estar en contra del Señor. Entonces, tú tienes tu respuesta. Puedes describir cómo es el actuar de Abraham según la educación. Pero necesitamos educar como Abraham lo hizo. Y por esa razón, tú y yo somos responsables de que nuestra familia y nuestros hijos vayan por el camino correcto. Entonces, en esta mañana hemos aprendido el hogar de Abraham, un ejemplo. El padre de la fe, el padre que eligió obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer ahora. Que tengas un hermoso día y que
Dios te acompañe en las decisiones que tienes que tomar. Bendiciones.